Luis jamás imaginó que el mayor negocio de su vida no se cerraría en un despacho, sino en el lugar más inesperado, el vestíbulo de un hotel madrileño, convertido en una trampa mortal para su orgullo. Era un viernes radiante en Madrid. El sol iluminaba la Castellana cuando Luis, de 52 años, aparcó su Porsche frente al lujoso Hotel Palace. Llevaba del brazo a Linda, una joven de 29 años que había conquistado su vida y su vanidad en apenas 6 meses. Ella sonreía ingenua y ambiciosa, sin sospechar que el plan romántico que su amante había preparado sería el principio del fin. Luis había organizado cada detalle con precisión quirúrgica. La suite real, champán francés, rosas rojas estratégicamente dispuestas, una velada diseñada para seducir y reafirmar su poder. Quería impresionar a Linda, mostrarle que, con él, el mundo se abría como una puerta automática. Pero al llegar a recepción, algo se quebró en ese aire de superioridad que lo envolvía. La recepcionista, al reconocerlo, palideció. Con una mano temblorosa, marcó un número en el teléfono mientras lo miraba con miedo disfrazado de cortesía. Luis notó un escalofrío que le recorrió la espalda. No entendía nada, hasta que escuchó el inconfundible sonido del ascensor privado. De sus puertas emergió Crescencia, su esposa desde hacía 25 años. Vestida con un traje negro impecable, caminaba con calma, un legajo de documentos en la mano, y una sonrisa que no presagiaba reconciliación, sino venganza. «Bienvenido a mi hotel, querido», dijo con una dulzura que helaba la sangre. «Desde esta mañana soy la nueva propietaria. Y tú eres el primer huésped que debo desalojar». El suelo pareció desaparecer bajo los pies de Luis. El magnate que había construido un imperio de 200 millones de euros, a partir de la fortuna y los contactos de Crescencia, se veía ahora reducido a un intruso en su propio reino. Hasta ese momento, Luis se había sentido invencible. En su muñeca brillaba un Patek Philippe. Su traje, hecho a medida por más de 10.000 euros, le recordaba a diario que había ganado la batalla de la vida. Era el dueño de constructoras, de hoteles de 5 estrellas, de todo aquello que un hombre ambicioso podía desear. Pero nada de eso le serviría para escapar del frío control con el que Crescencia había preparado su jugada. Porque Crescencia no era una víctima pasiva. Había sido la arquitecta en la sombra de su éxito. Abogada brillante, había renunciado a su carrera para sostener su ascenso, criar a sus 2 hijos, ahora en universidades de élite, y mantener la imagen perfecta de la familia poderosa. Y aunque Luis pensaba que su matrimonio se había reducido a un contrato sin pasión, ella había estado observando y planificando. Fue en esa grieta, en ese vacío emocional, donde apareció Linda, joven, atractiva, calculadora, una becaria en un despacho de abogados asociado a las empresas Mendoza. Luis la había descubierto en una reunión, con sus gestos nerviosos, su forma de morderse el labio al concentrarse. Una chispa que se convirtió en obsesión. Se convenció de que aquella aventura lo rejuvenecía. Entre almuerzos disfrazados de trabajo, regalos cada vez más costosos y encuentros en hoteles discretos, terminó cayendo en la trampa de su propio deseo. Linda aceptaba atenciones que a cualquier otro empresario le habrían parecido sospechosas. Un bolso de 30.000 euros, una pulsera de diamantes, incluso un ático secreto en Malasaña, para sus citas clandestinas. Luis se sentía vivo, poderoso, irreemplazable. Creía que nadie sospechaba nada, que tenía la situación bajo control. Lo que ignoraba era que Crescencia, la mujer que aparentaba indiferencia, lo había seguido todo. Con paciencia de ajedrecista, había movido las piezas en silencio hasta llevarlo al jaque mate. Y ahora, frente a todos, en el vestíbulo del hotel, quedaba expuesto. Linda lo miraba sin comprender. La recepcionista contenía la respiración y los huéspedes murmuraban intrigados. La escena estaba servida. El magnate todopoderoso convertido en protagonista
de su propia humillación pública. Lo que Luis no sabía aún era que esa mañana no solo había perdido un hotel, estaba a punto de perderlo todo. Aquella mañana de mayo, Luis descendía al garaje subterráneo del Hotel Palace, convencido de que nada podía fallar. Había revisado hasta el último detalle: la suite real reservada bajo un nombre falso, champán francés enfriándose, rosas rojas estratégicamente colocadas, y como broche de oro, un collar de diamantes de 100.000 euros. Su plan era sencillo: impresionar a Linda, amarrarla aún más a su mundo de lujo y exceso. Ella lo esperaba a la vuelta de la esquina, oculta tras unas gafas de sol enormes y un pañuelo de seda que apenas disimulaban su nerviosismo. Cuando subió al Porsche, el perfume intenso de Giorgio Armani inundó el coche. Luis sonrió satisfecho. Esa mujer lo hacía sentir invencible, rejuvenecido, inmune al paso del tiempo. El Palace, icono del lujo madrileño, estaba a la altura de sus ambiciones. Una noche en cualquier habitación costaba más que el sueldo mensual de un trabajador común, y el capricho que él se permitía aquel fin de semana ascendía a 20.000 euros. Pero para Luis no era un gasto, era una inversión en su ego y en la devoción de Linda. Entraron en el vestíbulo y entonces algo comenzó a chirriar. El personal, habitualmente discreto y sonriente, parecía nervioso, esquivo. La recepcionista, que lo conocía desde hacía años, lo miraba con una mezcla extraña de compasión y miedo. Luis, absorto en la mano de Linda apretando la suya, no reparó en el director del hotel que se escabullía hacia su despacho, ni en el jefe de seguridad hablando frenéticamente por teléfono mientras lo seguía con la mirada. Se acercaron al mostrador. La recepcionista, con la voz quebrada, anunció que había un problema con la reserva. Luis, indignado, subió el tono. «Imposible, yo mismo la confirmé. ¿Saben quién soy?» Estaba a punto de exigir explicaciones, cuando un sonido lo congeló. El inconfundible taconeo de unos Manolo Blahnik sobre el mármol. Giró la cabeza lentamente, y el mundo se detuvo. Crescencia, su esposa, descendía del ascensor privado reservado para la propiedad. Vestía un traje negro impecable, nuevo, afilado como un arma. En una mano sostenía una carpeta de documentos. En su rostro, una sonrisa calculada que no prometía clemencia. El hall entero se paralizó. Empresarios, turistas y empleados se convirtieron en público involuntario de un espectáculo anunciado. Linda, pálida, intentó apartarse, pero Luis la sujetó con fuerza, como si soltarla significara admitir la derrota. Crescencia avanzaba despacio, cada paso retumbando como el preludio de una ejecución. Sus tacones marcaban un ritmo letal en aquel silencio cargado de tensión. Cuando se detuvo a pocos metros, los observó con la precisión de una abogada veterana ante un acusado. La voz de Crescencia fue calmada, controlada, pero cada palabra cortaba como acero. Dio la bienvenida a Luis a su hotel, aclarando con tono casi casual que, desde esa misma mañana, era la flamante propietaria. La escritura se había firmado a las 8 en punto. Luis balbuceó, incrédulo. «Eso no puede ser. Este hotel pertenece a los Villalobos desde hace generaciones». La sonrisa de Crescencia se mantuvo, aunque sus ojos permanecieron fríos. Explicó con crueldad exquisita que los Villalobos acumulaban 80 millones en deudas. Ella, a través de un complejo entramado de sociedades offshore, había adquirido esos pasivos y forzado la venta. Todo legal, todo calculado. Mientras hablaba, ni siquiera dirigió la mirada a Linda. La ignoraba con la indiferencia de quien aparta un objeto irrelevante. Eso la ponía aún más nerviosa. El pañuelo de seda resbaló y dejó al descubierto un moratón en el cuello, huella de la noche anterior. Ahora, bajo la mirada helada de Crescencia, esa marca ardía como un sello de vergüenza. Con precisión quirúrgica, Crescencia reveló que conocía la aventura desde hacía meses. Había contratado detectives privados para registrar cada cita, cada regalo,
cada mentira. Tenía pruebas de todo: fotografías, vídeos, grabaciones, un arsenal suficiente para destruir no solo su matrimonio, sino también el imperio de Luis en el mundo empresarial. El magnate se quedó sin palabras. Por primera vez en décadas, comprendió que no tenía el control. El jaque mate no había llegado en una negociación ni en un consejo de administración, sino en el escenario más público posible, el vestíbulo de un hotel convertido en teatro de su caída. Y lo peor estaba por venir. La humillación pública en el vestíbulo no era más que el primer acto. Crescencia había preparado un golpe mucho más profundo: la demolición absoluta de la vida de Luis, no solo en lo personal, sino en lo económico y social. Con frialdad quirúrgica, empezó a enumerar lo que había hecho durante los últimos meses. Mientras él se distraía con cenas clandestinas y viajes con Linda, ella había movido cada pieza legal a su favor. Documentos que Luis había firmado sin leer, confiado y arrogante, le daban ahora todo el control. La mansión de La Moraleja ya no le pertenecía. Figuraba en el registro a nombre de una sociedad en el Caribe, cuyo único beneficiario era Crescencia. Las acciones que constituían la joya de su fortuna habían desaparecido en un trust en Bahamas. Las cuentas conjuntas, vaciadas al amanecer, justo después de que ella sellara la compra del hotel. Luis intentó rebelarse, mascullando amenazas de abogados, pleitos, jueces. Crescencia lo detuvo con una carcajada tan limpia y cruel que hizo eco entre los muros de mármol. Recordó a todos los presentes que, además de esposa, era abogada experta en derecho mercantil. Conocía cada resquicio legal y, lo que era aún peor para él, disponía de pruebas irrefutables de su aventura extramatrimonial. En un tribunal de divorcio español, esas pruebas eran dinamita. Todo quedaría en sus manos. Solo entonces giró la vista hacia Linda. La joven, incapaz de sostener la mirada, se retorcía entre nervios, el maquillaje derritiéndose en su rostro. Crescencia sacó una foto y la mostró con gesto lento, como quien revela la carta ganadora. En la imagen, Linda aparecía en un bar de copas, demasiado cerca de un hombre joven y atractivo. «Se llama Ramiro», anunció Crescencia, casi con ironía. «Es un acompañante de lujo, yo misma lo contraté». El silencio fue devastador. Luis se volvió hacia Linda, buscando desesperadamente una explicación, una negación, algo. Pero lo único que obtuvo fue su frialdad. Ella soltó su mano con calma, retiró las gafas de sol y, mostrando unos ojos duros y calculadores, se encogió de hombros. Después giró sobre sus tacones y se marchó sin decir palabra. El golpe final había caído. Luis ya no tenía amante, ni hotel, ni poder. Solo quedaba él, expuesto, derrotado, con la mirada de los presentes clavada en su vergüenza. Crescencia, imperturbable, ordenó al director del hotel que desalojaran inmediatamente a su marido y que jamás volviera a pisar ninguna de las propiedades que ahora le pertenecían. Los guardias, que años atrás lo habían tratado como a un rey, lo acompañaron hacia la salida en un silencio incómodo. En cuestión de minutos, Luis había pasado de magnate a paria. Las semanas siguientes fueron un descenso sin frenos. Desde un apartamento de alquiler cerca del Retiro, veía cómo su imperio se desmoronaba a un ritmo implacable. Las cuentas bloqueadas, las empresas en manos de Crescencia, los contratos rescindidos. Los socios lo abandonaban. Los bancos le cerraban la puerta. Los amigos fingían no reconocer su voz. Linda se desvaneció de su vida. El ático secreto que le había comprado en Malasaña estaba vacío. Poco después, su ex socio Rubén le enseñó con crueldad unas fotos. La joven disfrutaba en Marbella junto a un magnate árabe. Y como si eso no bastara, el propio Rubén le informó que Crescencia había adquirido sus participaciones empresariales, expulsándolo incluso de la última silla que le quedaba en su consejo de administración. Desesperado, vendió lo poco que aún poseía: un reloj de lujo para pagar al mejor abogado matrimonialista del país.
El veredicto fue demoledor. Crescencia había diseñado un cerco legal perfecto. No había escapatoria. La traición alcanzó su punto más doloroso cuando sus propios hijos lo llamaron desde Londres y Boston. En vez de apoyo, solo escuchó palabras que lo atravesaron como cuchillas. «Nos avergonzamos de ti, papá». Una noche, ebrio, trató de irrumpir en la mansión que alguna vez fue suya. Los guardias lo detuvieron con indiferencia. Desde la ventana, Crescencia aparecía riendo en una cena elegante, rodeada de invitados, como si él nunca hubiera existido. Y entonces sonó su móvil. Era ella. Con voz calmada, le comunicó que le dejaba 1.000.000 de euros y un piso modesto en Vallecas. No por compasión, sino para evitar que sus hijos cargaran con la humillación de un padre indigente. El divorcio se firmaría en 3 meses. La moraleja no necesitaba explicaciones. Quien construye su vida sobre engaños acaba cayendo en su propia trampa. El poder puede comprarse, pero la lealtad y el respeto jamás. Traicionar a la persona que te levantó cuando no eras nadie siempre termina pasando factura. Medio año después del escándalo, Luis ya no era el magnate que paseaba su Porsche por la Castellana. Vivía en un piso modesto en Vallecas, el que Crescencia le había dejado tras el divorcio. De aquel 1.000.000 de euros con el que pensaba sobrevivir, apenas quedaba la mitad. Lo demás se había esfumado entre abogados, deudas y la incapacidad de acostumbrarse a una vida sin lujos. El coche vendido, el reloj empeñado y lo que más dolía, un silencio absoluto a su alrededor. Nadie lo llamaba, nadie lo invitaba. Una mañana cualquiera, mientras compraba en un Mercadona de barrio, se topó con Santino, un antiguo compañero de universidad. Ahora era profesor de filosofía en la Complutense y vivía una vida sencilla. Conversando en una cafetería de Lavapiés, Santino le lanzó una pregunta que lo dejó sin aliento. «Dime, Luis, ¿alguna vez amaste de verdad a Crescencia o solo la viste como un trampolín hacia el poder?» Luis no pudo contestar. De repente lo comprendió todo. Nunca había mirado a Crescencia como persona, sino como inversión. La había usado para ascender, mucho antes de traicionarla con Linda. Aquel encuentro fue un punto de inflexión. Santino le sugirió ver la caída no como un final, sino como una oportunidad para descubrir quién era sin coches, sin mansiones, sin amantes de escaparate. Y poco a poco, Luis empezó a cambiar. Consiguió trabajo como consultor en pequeñas constructoras de barrio, cobrando en un mes lo que antes gastaba en una cena, pero con una extraña paz. Empezó a cocinar en casa, a leer filosofía estoica, a recuperar el silencio. Ya no reconstruía un imperio, sino a sí mismo. Meses después recibió la primera llamada inesperada. Era Elian, su hijo desde Boston. La voz sonaba menos dura. Había discutido con su novia y entendía, quizá por primera vez, lo que significaba perder a alguien por darlo por sentado. Luis escuchó, sintió ternura y colgó con la sensación de que no todo estaba perdido. Mientras tanto, la prensa elogiaba a Crescencia como símbolo de liderazgo femenino. Había convertido el Palace en el hotel más admirado de Madrid, portada de revistas, conferenciante en foros de empresarios. Parecía otra mujer, rejuvenecida, radiante, más viva que nunca. Y Luis, aunque sentía un nudo de rabia, también reconocía una verdad incómoda. Crescencia siempre había sido la verdadera estratega. Casi un año después de su ruina, una tarde de febrero con lluvia fina, Luis buscó refugio bajo los soportales de la Plaza Mayor. Y allí, como salido de un recuerdo, vio a Crescencia. Salía de Casa Botín, el restaurante al que iban cuando eran novios universitarios. No llevaba joyas ni trajes de poder, solo una gabardina clara que la hacía parecer más joven, casi la misma chica de hace 3 décadas. Se quedaron inmóviles bajo la lluvia unos segundos. No se habían visto desde el divorcio. Fue Crescencia quien rompió el hielo, proponiendo entrar a un bar cercano donde nadie los reconociera. Sentados frente a 2 cafés,
ocurrió lo que nunca había sucedido en 25 años de matrimonio. Hablaron de verdad. Crescencia confesó que la venganza había sido un triunfo amargo. Tenía el hotel, el respeto de todos, pero también un vacío. Los amigos la temían. Los hijos la veían como justiciera. Luis, por su parte, admitió que jamás la había tratado como mujer, sino como herramienta para triunfar. Linda, dijo, solo había sido el síntoma de su ceguera y su incapacidad de amar. Aquella conversación los devolvió, por un instante, a quienes habían sido de jóvenes. Hablaron de los sueños que abandonaron. Él, construir viviendas accesibles para quienes nunca podrían pagar un piso. Ella, defender a los débiles en tribunales. El dinero los había devorado. Cuando se despidieron, lo hicieron con un abrazo torpe, extraño, pero cargado de algo nuevo. Una promesa de volver a hablar, ya no como enemigos, sino como dos personas aprendiendo a perdonar. Esa misma noche, Luis recibió un mensaje de Crescencia. Mi mayor arrepentimiento no es que me engañaras con Linda, es que los dos traicionamos a quienes éramos realmente. Por primera vez en un año, Luis durmió sin pesadillas. 2 años después, Madrid se preparaba para la Navidad. Las luces de la Gran Vía iluminaban la ciudad cuando Luis caminó hacia el Palace. No como huésped expulsado, sino como invitado de honor a un evento benéfico organizado por Crescencia, para personas sin hogar. La invitación había llegado con una nota personal. Pensé que este proyecto podría interesarte. Es el tipo de cosas que a Luis de la universidad le habrían importado. Desde aquel encuentro en la Plaza Mayor, habían compartido cafés anónimos, paseos por el Retiro y conversaciones que cerraban heridas lentamente. Quizá no volverían a ser pareja, pero estaban aprendiendo lo más difícil: perdonarse. Luis y Crescencia no volvieron a ser pareja. Había demasiadas heridas, demasiados silencios acumulados. Pero sí construyeron algo nuevo, una relación diferente, más honesta que en sus años de matrimonio. Una amistad tejida sobre la verdad y no sobre apariencias. Luis había cambiado. Lo que comenzó como un trabajo temporal, terminó convirtiéndose en su verdadera vocación. Una pequeña empresa dedicada a levantar viviendas sociales. Ganaba apenas una fracción de lo que manejaba en los tiempos de gloria, pero había encontrado un tipo de satisfacción desconocida. Ya no se trataba de mansiones para millonarios, sino de hogares reales para familias olvidadas. Con paciencia, también fue recuperando la relación con sus hijos. Las llamadas eran más frecuentes, los reproches menos afilados, y poco a poco volvía a sentirse padre. Aquella tarde, al entrar en el Palace, su antiguo escenario de humillación, Luis quedó sorprendido. Crescencia lo había transformado por completo. El lujo frío había dado paso a un lugar con alma. Exposiciones de jóvenes artistas en los pasillos, conciertos abiertos al público, programas solidarios. El hotel respiraba vida y cultura. En la entrada lo esperaba Crescencia, vestida con un elegante verde esmeralda. Pero ya no era la belleza rígida con la que habían tratado de impresionar al mundo. Ahora era una mujer serena, segura de sí misma, luminosa sin necesidad de artificios. Lo presentó ante los invitados no como el exmarido caído en desgracia, sino como Luis, el hombre que está haciendo un trabajo extraordinario en vivienda social. El momento culminante llegó cuando Crescencia subió al escenario. Anunció que una parte del Palace sería transformada en alojamiento temporal para familias en riesgo de exclusión, gestionado por una fundación sin ánimo de lucro. Y delante de todos, dijo que quería que Luis liderara el proyecto arquitectónico. Él se quedó sin palabras. En los ojos de Crescencia no vio reproches, ni ironía, ni poder. Vio respeto. Respeto real, por primera vez en 30 años. Asintió, y mientras caminaba hacia el escenario, notó 2 figuras entre el público: sus hijos, Anita y Elian. Habían viajado desde Londres y Boston por sorpresa. Estaban de pie, aplaudiendo con lágrimas de orgullo. Después del acto,
se reunieron todos en una taberna de la Plaza de Santa Ana. La familia, aún frágil pero reconstruyéndose, compartió cena y confidencias. Elian habló de sus estudios en el MIT, confesando que la caída de su padre le había enseñado más que cualquier profesor. Anita, entre risas, contó que tenía un novio sencillo que la amaba sin importarle el apellido Mendoza. A medianoche, Crescencia entregó a Luis una pequeña caja. Dentro había una llave. No era de un hotel, ni de una mansión, sino del taller en el que Luis había comenzado su carrera 30 años atrás. Lo había comprado y se lo devolvía. Para el Luis que está renaciendo, dijo simplemente. Se abrazaron. No como esposos que vuelven, ni como enemigos reconciliados, sino como dos supervivientes que habían atravesado juntos amor, traición, venganza y finalmente perdón. 5 años más tarde, el sol de primavera iluminaba una obra en las afueras de Madrid. Allí se levantaba el complejo de vivienda social Renacimiento. Luis, con 57 años, supervisaba la construcción con la misma pasión de siempre, aunque ahora cada apartamento tenía un sentido distinto. Dar un hogar a quienes lo necesitaban. La inauguración fue multitudinaria. Familias ilusionadas, autoridades locales, periodistas. Y entre la multitud apareció Crescencia, no como propietaria del Palace, sino como presidenta de la fundación que había cofinanciado el proyecto. Tras la ceremonia, mientras los nuevos inquilinos exploraban sus casas entre risas y lágrimas, Luis y Crescencia subieron a la azotea para contemplar Madrid al atardecer. Ella le confesó que vendería el Palace. Un fondo internacional había ofrecido una cifra astronómica. Quería usar ese dinero para expandir la fundación, levantar más viviendas, colaborar aún más de cerca con Luis. No como pareja, eso lo dejaron claro, sino como aliados en una causa más grande que ellos mismos. Entonces llegaron Anita y Elian con sus propias familias. Anita estaba casada y tenía una hija pequeña, Luisa. Elian había regresado a España para trabajar en una startup de tecnología sostenible. Luis los observó con emoción. Había perdido un imperio, pero había ganado algo más valioso: la oportunidad de rehacerse y, por fin, de ser el hombre que siempre quiso ser. La pequeña Luisa corrió por la explanada de la obra con los brazos abiertos. «¡Abuelo Luis!», gritó con esa alegría pura que solo tienen los niños. Luis la levantó entre risas, y mientras la sostenía, observó a su alrededor, sus hijos charlando animadamente, Crescencia tomando una foto con el móvil, la luz del atardecer tiñendo de dorado las viviendas recién terminadas. No era la foto de portada que años atrás habría aparecido en revistas de negocios. Era una imagen más sencilla, más humana, pero infinitamente más valiosa. Descendiendo juntos las escaleras del nuevo edificio, Crescencia se detuvo y, con voz tranquila, pronunció unas palabras que parecían el resumen de toda una vida. «¿Sabes, Luis? Al final me diste el regalo más grande. Me fallaste de la forma más brutal, y eso me obligó a destruirte. Pero al hacerlo, te liberé. Y también me liberé yo». Luis la miró en silencio, asintiendo. Comprendió por fin que aquella traición en el Palace, que en su día sintió como el final absoluto, había sido en realidad un comienzo. Doloroso, devastador, pero necesario. El sol se hundía tras los tejados de Madrid mientras iluminaba las fachadas nuevas. Ya no eran hoteles de lujo ni rascacielos ostentosos, sino hogares modestos para familias que hasta entonces vivían sin esperanza. Allí, con su nieta en brazos, Luis entendió que la verdadera riqueza no estaba en los millones perdidos, sino en la posibilidad de empezar de nuevo sin vergüenza, con propósito, con paz. El Palace pronto pasaría a manos de un fondo extranjero. Los 200 millones que una vez simbolizaron el Imperio Mendoza eran solo un recuerdo borroso, pero este edificio recién inaugurado, levantado en las afueras de la ciudad, representaba algo que nunca antes había tenido: dignidad.
la historia del empresario que había llevado a su amante a un hotel de 5 estrellas. Se había convertido en chisme legendario en los círculos de negocios madrileños. Sin embargo, la verdadera historia, la de dos personas que se destruyeron mutuamente para luego reconstruirse, solo la conocían unos pocos. Al despedirse, cada miembro de la familia se marchó en una dirección distinta hacia la tarde madrileña. Luis se quedó un momento atrás, mirando las ventanas iluminadas del complejo recién entregado. No era el Palace, no era un monumento a su ego ni al lujo. Era simplemente un lugar donde 20 familias podrían dormir bajo un techo seguro. Era mucho menos de lo que había perdido, pero más de lo que nunca había poseído. Y lo supo con claridad. Era suficiente. Y así termina la historia de Luis. Si crees que, a veces, perderlo todo es la única manera de encontrarnos a nosotros mismos, déjame tu opinión en los comentarios. ¿Hizo bien Crescencia en vengarse así? ¿O fue demasiado cruel? Comparte este video para recordar que toda traición tiene un precio. Suscríbete para más relatos de caída y redención, que te dejarán sin aliento. Porque al final, no somos lo que acumulamos, sino lo que conseguimos ser cuando todo lo demás desaparece. Y a veces, la venganza más dura también puede convertirse en el regalo más inesperado, la oportunidad de volver a empezar y de ser por fin quienes realmente somos.